En este video vamos a hablar de qué es un terminal, de qué es shell, el shell de Unix en particular. Así que sin más preámbulos, ¿qué es un terminal? Esa es la primera pregunta. Una definición general sería un dispositivo de entrada y salida, input, output. Es un dispositivo porque puede ser un dispositivo físico, o sea de hardware, como puede ser de software. El terminal en este caso va a ser un programa o un emulador de terminal, o sea, lo que vamos a utilizar en Unix no es algo físico, pero también es una interfaz de texto para interactuar con la computadora a través de un shell o un bash. Toma el texto y tú solo escribes y le introduces eso y él te da una respuesta. O sea, tu input introduce texto, output es cuando saca información. O sea, un poquito de historia antes de empezar. Los terminales antes eran físicos, eran computadoras. Antes se imprimía en papel y después vinieron lo que eran las terminales con pantalla que tenían un teclado. A partir de los años 80 ya se empezó a utilizar lo que son los terminales vía software. Al día de hoy, a la fecha, o sea 2020, lo utilizamos en Unix. Hoy en día creo que es muy útil que nosotros empecemos a introducirnos a lo que es una terminal para empezar a introducirnos en el mundo de Unix. Pero ahora vamos a mencionar también qué es una shell. Cuando nosotros introducimos un comando en la terminal, es pasado al shell, quien es que interpreta ese comando y nos da una respuesta a través de lo que es la terminal. Entonces, al igual que terminal, el shell es un programa que nos permite interpretar comandos. En vez de nosotros interactuar directamente con el kernel, interactuamos con el shell. El shell sería como una capa por encima del kernel. Por ejemplo, en nuestro mismo terminal podemos usar varios diferentes tipos de shell, o sea, diferentes intérpretes que pueden correr dentro de un mismo terminal. Ahora vamos a entrar a la parte de qué es Unix. En este video particularmente vamos a hablar del shell de Unix. En verdad, hoy en día cuando nos referimos a Unix, nos estamos refiriendo a un sistema viejo, pero también a una gran familia de sistemas operativos bien largos. Por ejemplo, Linux, Mac OS, Android, que serían Unix, pero light. Y vamos a encontrar tipo de shell como Bash, entre otros. ¿Por qué necesitamos un terminal? Hay muchas herramientas que obligatoriamente se va a necesitar utilizar la terminal. O sea, que vamos a tener que interactuar con la computadora a través de una interfaz de texto. Es decir, que vamos a utilizar la terminal más que las herramientas que tienen una interfaz. Es muy eficiente trabajar en lo que es la terminal. Aunque la interfaz ella no tiene, es por medio de texto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a explicar un poco más profundamente y vamos a mostrar algunos pequeños códigos para empezar a introducirnos en lo que es el mundo de esto de Unix y de las terminales y del shell. Si estamos en Linux, vamos donde dice actividades y ahí vamos a ver un icono pequeño, un icono como una pantalla negra, pero en Windows no podemos encontrarla porque tiene su propia terminal. La terminal que queremos usar se encuentra en Unix, o sea en Linux, pero hay algunas versiones de Windows que sí tienen disponible la terminal. Entonces en este caso vamos a utilizar una terminal que se encuentra dentro de Linux y eso se encuentra en la parte de actividades. En la parte de actividades vamos a encontrar un icono con una pantalla negra y le vamos a dar ahí, se nos va a abrir una pequeña ventana donde vamos a empezar a introducir texto o código. Antes de empezar a lo que es introducirlo en el mundo de la terminal y algunos códigos sencillos, vamos a ver las ventajas que nos brinda el sistema operativo Unix a diferencia de Windows. Por ejemplo, Unix es más flexible y se puede instalar en muchos tipos diferentes de máquinas, incluidas las computadoras centrales,
las supercomputadoras y las microcomputadoras. Unix es más estable y no baja tan seguido como Windows. Por lo tanto, se requiere menos administración y mantenimiento. Unix tiene mayores características integradas de seguridad y permisos que Windows. Unix posee mucho más poder de procesamiento que Windows. Unix es el líder en servir a la web. Alrededor del 90% del Internet depende de los sistemas operativos Unix, que ejecutan Apache, el servidor web más utilizado del mundo. Aquí podemos ver otras 4 características en las cuales lleva la ventaja Linux a Windows. Por ejemplo, la actualización de software de Microsoft a menudo requiere que el usuario compre nuevo o más hardware o software de requisitos previos. Ese no es el caso en Unix. Los sistemas operativos de código abierto, en su mayoría gratuitos o de bajo costo, como Linux y BSD, con su flexibilidad y control, son muy atractivos para los asistentes informáticos aspirantes. Muchos de los programadores más inteligentes están desarrollando software de última generación de forma gratuita para el rápido crecimiento del movimiento open source. Entonces aquí vemos los últimos 2, que se lo dejo en pantalla para que lo puedan leer. Se pueden poner pausa al video si desean. Entonces, cuando nosotros ya entramos a actividades y abrimos lo que es la terminal, nos va a salir esta ventana donde nosotros vamos a escribir. Este es el front, o sea, es este lugar donde vamos a escribir. Cuando presionamos enter, el terminal lo va a tomar, pero normalmente tú introduces un texto y él te va a dar un output. O sea, tú introduces y él, por ejemplo, vamos a poner echo, o sea, hecho. Es un comando sencillo que recibe una cadena de caracteres. Por ejemplo, si uno pone hecho hola mundo y le da enter, va a tomar ese input que le estamos dando y lo va a imprimir de vuelta al terminal. O sea, como vemos ahí, hola mundo. Parece que no es muy útil, pero tiene muchas utilidades en realidad. Nos ayuda para imprimir y también para devolvernos al front, o sea, para el front, para devolvernos al principio donde podemos seguir escribiendo. Otro comando es dat. Así nos puede mostrar la fecha. Es un comando muy sencillo. Por ejemplo, pwd nos imprime la ruta, o sea, la carpeta donde estamos. De hecho, cuando se abre el terminal, normalmente se abre en la carpeta home, que sería casa. Suele ser, o sea, la carpeta home suele ser la primera carpeta, o sea, donde se inicia el shell, pero no necesariamente, depende del sistema. Por ejemplo, la carpeta home se simboliza con ese símbolo, que es como el símbolo de la ñ, lo que va arriba. Debemos de tenerlo presente, es muy útil. De vez en cuando lo vamos a necesitar para no tener que escribir la ruta completa o el directorio. Ahora vamos a introducir lo que es un comando que significa whoam, es como quién soy yo. Cuando lo ponemos ese comando y le damos a enter, nos da el nombre de usuario, que es Lupo. Eso nos ayuda a saber cuál es el usuario en el sistema. O sea, para nosotros saber, para que la gente sepa qué es nuestro sistema. Ahora vamos a pasar a cómo navegar en el sistema de archivos, que eso es súper importante. Para evitarnos muchos problemas hay que aprenderlo. Por ejemplo, si escribimos ls, que significa list, lo que hace es enlistarnos el contenido del directorio en donde estamos. Pero también podríamos decirle que nos liste una carpeta en específico, pero en este caso vamos a listar el directorio completo. Y ahí tenemos lo que está dentro de home. Luego de poner el comando ls son todas esas carpetas. Pero si ponemos cd, o sea, es como change, como cambiar. Si ponemos cd y ponemos
work para entrar a esa carpeta, por ejemplo, pero si se dan cuenta, yo no escribí la palabra work completa. Cuando yo le di a tab, eso me ayuda porque completa la palabra, porque solamente hay una carpeta llamada work. Entonces, cuando yo pongo W y le doy a tab, me pone la palabra completa. Porque la computadora solita sabe o identifica. O sea, en pocas palabras, CD está esperando una ruta. Y cuando nosotros ponemos la W, que es la carpeta work, ella sabe ya básicamente a qué carpeta nos estamos refiriendo. Básicamente es que ya la computadora sabe qué ruta nosotros vamos a poner porque ya sabe qué letra tiene cada carpeta. O sea, en pocas palabras sabe que tiene que ser una de esas que están ahí arriba. Entonces cuando ponemos W y le damos a tab, ¡pam! Ya. Por ejemplo, si ponemos D, vemos que hay tres opciones. Y inmediatamente nos muestra las tres opciones. Y podemos hacer tab para elegir una de ellas. También, si ponemos la D y le damos a Enter, nos va a poner las tres opciones. Pero cuando ponemos DE, nos va a completar esa porque las demás no tienen E. Ahí vemos que nos evita muchas cosas. Nos evita escribir, porque a veces cuando uno está poniendo comandos, hay que escribir todo completo. Y si uno escribe mal, pues CD Work ya inmediatamente nos cambia a la carpeta Word. Si hacemos PWD, vemos que estamos dentro de Word, no directamente, estamos ya dentro de la carpeta. Si le damos a LS, vamos a ver el contenido de esa carpeta. Y de hecho podríamos regresar a la carpeta anterior poniendo dos puntos. En el mundo del shell, o sea en Unix, el punto, o sea los dos puntos, simboliza la carpeta actual y los dos puntos, o sea, significa la carpeta padre o la carpeta que está arriba. Si le damos dos puntos, o sea, CD, dos puntos nos va a mandar a la carpeta anterior. Pero esos son algunos de los primeros comandos que yo recomiendo aprender antes de empezar a practicar lo que son los demás. Recuerden que hay muchísimos. Yo voy a anexar en el video abajo 20 comandos. Pero para empezar, este tutorial no pretende enseñarle todo, pero sí pretende enseñarle los primeros pasos para saber un poquito sobre qué es el terminal y también saber qué es el shell y para perderle el miedo a eso básicamente. En pocas palabras, estas son cosas básicas que yo quería enseñarles en este tutorial para que vean que programar en Unix, en la shell de Unix, que estaba en este caso estábamos utilizando el sistema operativo Linux en la terminal que es en Unix, y mediante la terminal interactuábamos con el shell, o sea con el kernel, introducíamos datos y él nos daba datos, o sea introducía y salían datos. En este caso lo que hicimos fue imprimir hola mundo. También lo que hicimos fue data, o sea, saber la fecha, poder cambiar de directorio, ir hacia atrás de una carpeta, mostrar los directorios, aprendimos un poco sobre tab, que es muy necesario. Pero como dice aquí en la diapositiva, anímate a usar Linux, que es muy sano y no muere. Y cuando tengas algún problema, recuerda que Google es your friend, o sea, tu amigo. Ok, ya estamos fuera, ya gracias por ver este video, espero que les guste y que puedan poder utilizar este sistema Linux, que es muy bueno, creo que yo también empezaré. Y que esos códigos sencillos, más estos códigos que estarán a continuación, yo lo voy a dejar en el link del video y lo voy a subir a la plataforma de la universidad para que, bueno, ahí vemos el icono de la terminal, por si acaso. Entonces, recuerden los comandos que utilizamos: pwd y
el de WAM, ls y cd. Otra cosa, aquí, por ejemplo, están todos los comandos que yo encontré. Para empezar, por ejemplo, este man es uno de los comandos más útiles que podrás encontrar en Linux. Por eso lo pongo de primero. Hay 20 y lo voy a dejar en lo que es la descripción y también en la plataforma. Pero hasta aquí ha sido este video. Este es el proyecto final del sistema operativo 2. Se despide a Neo Suero, esperando que le haya gustado y que puedan aprender algo.